Hola, ¿qué tal? Vamos al video número 3 de la secuencia. Este, Vamos a hablar de unos temas que casi todos manejamos de forma, bueno, no casi todos los manejamos de manera completamente cotidiana, pero cuyos significados tienen implicaciones fuertes en física. Entonces, al tema de hoy me gusta llamarlo electricidad, energía y voltaje. Entonces los voy a separar como los conceptos uno, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, electricidad. Esta palabra nosotros usualmente la empleamos para cosas como no hay electricidad, había mucha electricidad cuando hablamos de estática, cuando nos damos un toque digamos, con alguna cosa eléctrica, con algún contacto, o cuando por fricción separamos cargas. ¿Sí? Y estas palabras, electricidad y energía, las utilizamos completamente como sinónimos. Incluso aquí vamos a agregar la palabra luz. No hay luz, se fue la luz. La luz está subiendo, la luz está bajando. ¿Sí? Entonces, al término electricidad, al profesor no le gusta. Y vamos a explicar por qué no me gusta la palabra electricidad. Es bastante imprecisa. No podemos determinar en qué se mide, o sea, en qué se mide la electricidad. Por ejemplo, se mide en coulombs, los coulombs son unidad de carga, la electricidad es carga, pues no. Se mide en energía, la energía se mide en joules, en calorías. La electricidad yo jamás he escuchado que se mide en joules. Los recibos de las cuentas se habla de watts. Los watts en realidad son unidades de potencia. Entonces, como verán, este término electricidad, aunque es muy ampliamente aceptado, no es adecuado para hacer descripciones en física. ¿Sí? Y lo podemos dejar como el título general de toda la temática del bloque 3. Para eso podemos utilizar la palabra electricidad. ¿Sí? O para el oficio de electricista. Pero de ahí en más, para los términos en física, yo la reservaría. Entonces, electricidad, vamos a evitar utilizarla. Energía. A todos los que les gustan las cosas místicas, que hablan de las buenas y malas vibras, las buenas y malas energías, o esas cuestiones así medias imprecisas de las pseudociencias, algo que me gusta mucho en el área de física es que las definiciones son muy concretas, son muy específicas. Entonces, a la energía en física se le define como la capacidad de la materia para producir movimiento. ¿Sí? Y podemos incluso hablar que la energía y el trabajo vienen a ser equivalentes. De hecho, estrictamente esto que está escrito aquí es la definición de trabajo. ¿Sí? Y decimos que la energía se divide en dos grandes partes. La que es capaz de hacer trabajo mecánico, es decir, movimiento, y toda la energía que puede producir trabajo termodinámico o trabajo calorífico, que tiene que ver con todo lo que se estudió de calorías. ¿Sí? Entonces, al tener una definición bien precisa en física, la energía tiene también sus unidades bien específicas. Entonces, todas las cosas en física ustedes las deben de poder medir. Entonces, si se mide, les debemos de otorgar algunas unidades, particularmente en la física más tradicional, el sistema CGS, se definen las unidades de la energía como las calorías, y en el sistema internacional, que es lo que procuramos utilizar en nuestras clases, la medimos en joules. Y el parcial pasado vimos que tanto joules y calorías son equivalentes, ¿sí? Y tenemos el experimento de Joule, que explicamos, era esta manivela que va calentando agua por efecto de fricción. Entonces, energía, capacidad de la materia para producir movimiento. ¿Sí? En caso de que la definición no la podemos hacer nuestra, creo que es preferible que se aprendan esto de memoria a que anden diciendo sandeces por la vida sobre qué es la energía o qué no es la energía. ¿Sí? Incluso en el aspecto de las calorías, o sea, consumimos alimento para tener energía. Para tener energía, en este caso calorífica, nuestro cuerpo es un horno,
Nuestro cuerpo necesita combustible para mantener nuestra temperatura. Ahí es donde va la parte de energía termodinámica y para movernos, ¿sí? Entonces todo este rollo de la molécula del ATP, a los que les gusta la biología, tiene que ver con una molécula que es capaz de almacenar energía a través de un proceso de fotosíntesis que eventualmente nosotros podemos utilizar esa molécula y liberar su energía. Le llamamos energía potencial química, ¿sí? Y todo lo que compramos tiene específicamente su contenido en calorías. Entonces, la definición o el término que utilizamos, comes para tener energía, es completa y absolutamente correcto. Ahora, vamos a ver qué tiene que ver la energía, en este caso, con las cargas, ¿sí? Las cargas eléctricas se pueden utilizar para almacenar energía, que en este caso, de manera a muy grosso modo, vamos a explicar cómo es que funciona una pila, ¿sí? Ahora, vamos a manejar dos casos. El caso A le vamos a llamar la carga en el vacío. Puede sonar un poco extraño y puede parecer irrelevante que mencionemos esta situación, pero es todo lo contrario, es muy importante. Esta carga, al encontrarse en el vacío, no puede experimentar fuerzas. Para que esta carga pudiera experimentar fuerzas, pudiera ser empujada o jalada, necesitaríamos otra carga eléctrica. O, por ejemplo, ¿qué otro tipo de fuerzas conocemos? Las de fricción. Para que haya fricción, la partícula tendría que estar por ahí en alguna superficie o algún fluido viscoso, pero como está en el vacío, no puede experimentar fuerzas de fricción, ¿sí? Por ejemplo, que esta carga tuviera una masa, ¿sí? Tuviera una cantidad de materia. Para poder experimentar, por ejemplo, una fuerza gravitacional, necesitaríamos materia en alguna otra parte. Entonces, lo que quiero hacer énfasis en esta situación, la carga en el vacío, no puede experimentar ningún tipo de fuerza, ¿sí? Y por lo tanto, no puede almacenarse energía aquí, ni tampoco puede perderse energía. Para poder almacenar o gastar energía, necesitamos de alguna fuerza, ¿sí? Como lo estamos colocando aquí un poquito más abajo, recordemos que trabajo de energía lo podemos expresar como una fuerza aplicada a lo largo de una distancia. Ahora, caso B, cuando tenemos dos cargas. Cuando tenemos dos cargas, en este caso, por simplicidad, voy a poner dos cargas positivas. Vamos a imaginarnos que esta carga que está en negro está completamente fija. De alguna manera nos las ingeniamos para clavarla para que no se pueda mover. Y vamos a tener una carga móvil, ¿sí? Una carga que nosotros con nuestra mano, por algún medio mecánico, la podemos acercar o alejar. De forma natural, como las dos cargas son positivas, va a haber una fuerza de repulsión entre ellas. Recuerden que salen dos líneas de campo, ¿sí? Y estas dos líneas de campo van a chocar una contra la otra y se van a empujar. O con la explicación que dimos en el video anterior del fantasma electromagnético. Ambas cargas envían su campo, el campo es información, este campo le informa a esta partícula que hay otra del mismo signo cerca. Entonces esto va a producir una aceleración en la partícula positiva, en la negra, va a producir una aceleración, esta está fija, no se puede mover, en la partícula móvil, vía un fotón. Entonces los bosones y fermiones, aquí los que hablamos la otra clase, el otro video, resulta que aquí los fermiones son las cargas y los bosones son la luz. Estas partículas se pueden aventar luz para informarse que están por ahí y que éstas sepan si se deben de alejar puesto que son iguales o si se deben de acercar puesto que son diferentes. Entonces, por el mecanismo que ustedes se quieran imaginar, estas partículas van a experimentar una fuerza repulsiva. ¿Qué tan grande va a ser esa fuerza repulsiva? Lo podemos calcular con la fuerza de Coulomb, que ya habíamos visto en el parcial anterior por medio de los materiales que se les enviaron en los videos. La fuerza de Coulomb es igual a la cantidad de carga de la partícula 1 por la cantidad de carga de la partícula 2 por la constante. Esa constante es 9 por 10 a la 9. Sus unidades, les recordamos, son Newton por Coulomb cuadrado Newton por metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. ¿Sí? Para que todo esto se cancele y aquí les den newtons. Entonces,
esta partícula, la partícula móvil, que la dibujamos de un color ahí medio rosa, todo el tiempo se va a estar alejando. Si yo quiero mantener esta partícula aquí, yo tengo que utilizar una fuerza para mantenerla ahí fija, ¿sí? Conforme yo quiera acercar la partícula móvil cada vez a una menor distancia de la partícula fija, aquí la distancia la estamos representando con la letra R, voy a estar gastando energía. Recuerden, como esto es materia y esta materia se está moviendo hacia la partícula, yo tengo que estar gastando energía para poderla acercar, ¿sí? Entonces podemos calcular la cantidad de energía que yo requiero para ponerla a cierta distancia de esa partícula fija. Entonces recordamos que trabajo es equivalente a energía. Energía lo estamos escribiendo como fuerza por distancia. En este caso la fuerza es la fuerza de Coulomb. En este caso la distancia pues es esta R. Entonces multiplicamos F por R y obtenemos esta fórmula. A esta fórmula se le conoce como energía potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica es igual a la multiplicación del valor de las cargas por la constante eléctrica del vacío, que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado entre coulomb cuadrado entre la distancia que están las cargas, ¿sí? Entonces, entre más grandes sean las cargas, más energía potencial vamos a poder guardar aquí. Entre más corta sea esta distancia, también más grande va a ser la energía potencial que vamos a guardar aquí. Y esto es lo más bonito de la física. Si esto es energía potencial, sus unidades tienen que ser joules. Entonces aquí tenemos Coulomb, les va a dar un Coulomb cuadrado. Las unidades de esta, aquí lo vamos a escribir, es newton metro cuadrado c cuadrado. Entonces estas dos cargas cancelan el de aquí. Esta cancela uno de los metros, entonces les queda newton por metro. Y newton por metro son joules, ¿sí? Entonces ya conocemos otra fórmula de energía. Tenemos la energía cinética, la energía potencial mecánica o energía potencial gravitacional y esta que se llama energía potencial eléctrica. ¿Cómo funciona una pila? Yo mediante algún mecanismo me las tengo que estar ingeniando para estar apilando cargas del mismo signo, ¿sí? Entonces voy apilando las cargas y las voy dejando fijas. Entonces esta carga móvil la puedo acercar aquí y la puedo amarrar. Se la pueden imaginar de esa manera. Entonces ahí se queda energía potencial eléctrica guardada. Cuando yo requiere de esa energía, rompo el amarre. Entonces como estas se van a repeler, esta va a salir disparada para acá y voy a tener movimiento, ¿sí? Entonces, definición número 3. Resulta que mover cargas, o bueno, la cantidad de cargas que existen en la materia es un número tremendamente enorme, ¿sí? Si nosotros tomamos, digamos, algunos gramos de cualquier material, estamos hablando de que tenemos algo así como el número de Avogadro en cantidad de átomos o de moléculas que conforman ese material. Si nosotros tomamos por ejemplo, un gramo de hidrógeno, pues estamos hablando que tenemos, si no me falla la memoria, un mol de hidrógeno, y pues un mol de hidrógeno es 6 por 10 a la 23, en este caso átomos de hidrógeno. Entonces, que es una cantidad gigantesca de carga. Entonces, ponernos a hacer esta cuentita con cada una de las cargas, por ejemplo, el átomo de hidrógeno lo menciono porque es el más sencillo. Tiene un protón y un electrón. Entonces multiplican por 2 la cantidad de cargas. Entonces estar haciendo esas cuentas pues va a ser enorme y no resulta práctico. Entonces es más cómodo y es más sencillo hablar de una cantidad que le llamamos voltaje o diferencia de potencial. El voltaje o la diferencia de potencial es la cantidad de energía potencial eléctrica por unidad de carga. Esta es la cantidad de carga que estemos moviendo, ¿sí? Y las unidades del voltaje en este caso van a ser joules entre coulombs. En los siguientes videos, ya que vayamos hablando de los conductores eléctricos, la corriente eléctrica, el ley de Ohm, vamos a ir explicando más detalladamente este concepto de voltaje. Entonces retomemos. Electricidad es el término que utilizamos para toda esta serie de temáticas y de tópicos. Energía, capacidad de la materia para producir movimiento. Particularmente la energía potencial eléctrica tiene que ver con la energía que yo puedo guardar en una configuración de cargas, es decir, voy apilando carga
y dependiendo si esta carga le gusta estar junta o no le gusta estar junta, yo puedo aprovechar, yo puedo ahí guardar energía y eventualmente recuperarla. Y finalmente, el voltaje. El voltaje es la cantidad de energía potencial eléctrica por la cantidad de cargas que ustedes estuvieron moviendo para lograrlo. Por favor, vuelvan a revisar. Al final de cada uno de estos videos les voy a estar haciendo la misma petición, solicitud. Revisen todas las actividades, revisen todos los temas, lean las páginas del libro que se les dejaron y por favor estén preguntando, estén en constante comunicación con los profesores. Cada uno de los días que vaya yo ingresando al Teams y les vaya subiendo los videos, procuraré un día sí, un día no, para quienes lo requieran y así lo soliciten, hacer videollamada si es necesario, para quienes tengan dudas particulares de todos esos conceptos que se están platicando, poderlos atender de una manera más personalizada. Ciertamente nuestros recursos de internet a lo mejor no dan para tener a 100 de ustedes conectados simultáneamente, pero yo creo que sí pueden estar unos 10, 20 interesados al mismo tiempo y les podemos estar ayudando con las diferentes dudas. Por favor, si tienen sugerencias para estos videos, para estas dinámicas de trabajo, de clase a distancia, por favor, los profesores estamos aquí para servirles, somos todo oídos. Entonces, no se esperen a que exista una evaluación docente y ahí nos dejen caer de golpe los comentarios. Si ustedes nos hacen los comentarios de una vez, nosotros podemos corregir. Si ustedes no nos hacen los comentarios, pues bueno, eventualmente nos van a llegar, pero ustedes no van a poder gozar de esas correcciones.